¿Ya falta menos, Marco? 2 minutos, perfecto. Si gustan, ya pueden pasar, ya falta 1 minuto para comenzar. Pueden ir tomando sus lugares. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes, a cada uno. Bien, vamos a comenzar esta mañana nuestra enseñanza de escuela dominical y pues vamos a comenzarlo dándole gracias a Dios por este tiempo y poniendo en manos del Señor el mismo. Señor, gracias te damos, Padre, por la bendición que nos da, Señor. Primero de ser parte, Señor, de tu familia espiritual. Gracias por habernos adoptado en tu reino, Señor. Gracias por considerarnos tus hijos, Dios. Padre, y gracias por el privilegio de estar esta mañana aquí en tu casa de oración, Señor. Padre, venimos con un corazón dispuesto a aprender, Señor. Venimos con un corazón dispuesto, Señor, a tener ese amor fraterno por nuestros hermanos, a tener esa coinonía esta mañana, Señor, y a ser de bendición para los demás, Padre. Gracias, Dios. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor, ponemos en tus manos esta enseñanza y que esta palabra caiga, Señor, en un corazón de tierra fértil para poderla poner por obra, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues ya como hemos tenido en algunas ocasiones anteriores, la enseñanza que hemos estado titulando Práctica de la Vida Cristiana, y nos estamos basando en el libro de Santiago, en esta epístola que Santiago escribió y que nos enseña que el cristianismo es algo práctico, algo sencillo, que todos y cada uno de nosotros podemos adentrarnos en su palabra y poder entender lo que la voluntad de Dios tiene para nosotros y para cada uno. Y pues hemos aprendido, ¿sí? Hemos aprendido que Santiago comienza el capítulo número 1, comienza esta carta dando un enfoque acerca de lo que es el sufrimiento en el pueblo cristiano. Sabemos que en este mundo tenemos aflicción, tenemos situaciones de problemas, tenemos situaciones en las cuales hay aflicción en nuestra vida, y pues
los cristianos no estamos exentos. Muchas veces pensábamos antes de venir a Cristo que una vez viniendo a Cristo los problemas se nos iban a borrar y que ya no íbamos a tener problemas. Pero ese no es la enseñanza que Dios tiene para nosotros, sino que aún, sí, como cristianos, estamos expuestos a tener problemas, estamos expuestos a tener aflicción, a tener circunstancias adversas en nuestra vida, pero la palabra nos enseña cómo saber sobrellevar esto, cómo en medio de la aflicción, en medio de los problemas, nosotros podemos tener ese crecimiento espiritual, y ese es el propósito. ¿Por qué? Porque durante las pruebas, mis hermanos, podemos mantenernos firmes y crecer espiritualmente. Así es de que si usted tiene problemas, lea la epístola de Santiago, lea la carta de Santiago para que nos ayudemos a vivir, a tomar decisiones correctas basadas en su palabra, y eso va a traer un beneficio personal a nuestra vida. Vamos a estar viviendo el cristianismo de una manera práctica, porque los tiempos difíciles van a llegar, mi hermano. Quizá el día de hoy usted dice, no, pues yo no tengo problemas, estoy bien, estoy tranquilo, pero sabe una cosa, va a llegar el momento donde va a tener usted problemas, porque el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es una promesa, y es algo que nos asevera que vamos a llegar a esos momentos de aflicción. Entonces tenemos que estar preparados, y esta mañana vamos a estar aprendiendo de la palabra. Tenemos que identificar todos esos aspectos que nos ayudan, ¿sí? Que nos ayudan a acercarnos más a Dios cuando estamos en esta situación. Ya en las clases anteriores hemos estado nosotros aprendiendo a reconocer cuáles son los aspectos que nos ayudan en estos momentos de aflicción. Y estuvimos viendo en clases anteriores la perseverancia. No sé si recuerden, en la primera clase estuvimos viendo cómo en el capítulo 1 comienza Dios hablándonos a través de Santiago y de esta carta a ser perseverantes, a ser humildes, ¿sí? La perseverancia, la humildad son aspectos que hemos estado nosotros aprendiendo, pero hay más aspectos que hemos estado aprendiendo, y déjeme aquí leer un poquito más. También estuvimos aprendiendo a valorar la bondad de Dios. Dios es bueno, pero muchas de las veces no valoramos esa bondad. Muchas de las veces nosotros nos vemos inmersos en los problemas, y es cuando menos buscamos a Dios. Es cuando tratamos de resolverlos a nuestra manera y nos equivocamos. Por eso es importante valorar, sí, la bondad de Dios, porque Dios no solamente está pensando, dice su palabra, cosas buenas para nosotros, porque nos ama, sino que también nos ha dado los dones espirituales. Dice que Dios ha repartido dones, ¿sí? Y eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta cuando tenemos esas situaciones adversas. Entonces tenemos que recordar también sus promesas. Nos ha dado un sinnúmero de promesas. Por ahí en una ocasión estaba leyendo yo que en toda la palabra, en toda la Biblia, nosotros encontramos un poco más de 4,000 promesas. Así es de que son suficientes como para poder nosotros salir, sí, avantes de esta situación. Ahora, con el hecho de decirles vamos a salir del problema, no quiere decir que el problema se va a quitar, o quizás sí, pero si no se quita, mi hermano, vamos a saber sobrellevar, sí, vamos a saber sobrellevar esta aflicción, esta situación, y nos vamos a aferrar a las promesas de Dios, y eso va a traer como consecuencia una paz en nuestro interior, una paz en nuestro corazón, una paz espiritual que va a ser de bendición para nosotros. Pero tenemos que hacer algo, mi hermano. Tenemos que comprometernos a confiar en Dios, cualquiera que sea el desafío que tengamos por delante. Aprender a confiar en Dios, cualquiera que sea el desafío que tengamos por delante. Y esta mañana, mi hermano, juntamente vamos a aprender 2 aspectos más. Ya hemos aprendido algunos,
Ya estamos por terminar el capítulo número 1 de la carta de Santiago, y vamos a aprender dos aspectos que nos van a ayudar, sí, sin lugar a dudas nos van a ayudar a mantenernos firmes y a crecer en medio de las pruebas. Así es de que acompáñenme con su Biblia, abra su Biblia en la epístola de Santiago y vamos a darle lectura del verso 18, que fue donde nos quedamos en la clase anterior, verso 18, y le vamos a dar lectura al verso 21. Y aquí vamos a estar viendo el primer aspecto que esta mañana Dios quiere que nosotros aprendamos si tenemos problemas. Si yo le preguntara a mi hermano, usted esta mañana, mi hermano, ¿está pasando por una situación difícil? ¿Tiene algún problema? ¿Está luchando contra algo, mi hermano? Sí. Anótele porque esto, sí, le va a ayudar. Esto le va a ayudar porque es promesa de Dios y es palabra de Dios. Y lo primero que vamos a ver, dice el verso 18, del 18 en adelante. ¿Sí? ¿Lo tienen? Dice el verso 18, Él, hablando de Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Fíjese bien cómo Santiago está tratando un tema que tiene que ver, ¿sí?, con la práctica de la vida cristiana. Tenemos problemas, mi hermano, tenemos situaciones difíciles, pues dice Santiago que primero tenemos que tomar en cuenta lo que dice en el verso 18. Él nos hizo renacer por la palabra. Nosotros ahora somos salvos por la gracia de Dios. Ahora tenemos una salvación en Cristo Jesús por la palabra de Dios. Así que, mi hermano, si usted simplemente con este versículo lo medita, sabe que la palabra es importantísima en la vida del cristiano. La palabra de Dios, como dice mi pastor, es imprescindible en nuestra vida. Sin la palabra de Dios no podemos crecer espiritualmente. Sin la palabra de Dios no podemos tener una relación personal con Dios. Y en medio de las situaciones difíciles, en medio de la adversidad, vamos a fracasar, mi hermano. Vamos a sufrir de una manera que Dios no quiere que sea en nuestra vida. Por eso es importante la palabra de Dios. Y este es el primer aspecto en el que nosotros vamos a aprender el día de hoy. ¿Qué hacer en medio de los problemas? Aceptar la palabra de Dios. ¿Está usted teniendo problemas? ¿Está teniendo una situación difícil en su vida? Acepte la palabra de Dios. Dele ese valor, dele ese lugar especial en su vida, ¿sí? Y de esta manera va usted a aprender la voluntad de Dios para su vida en medio de las situaciones difíciles. Entonces la salvación viene por medio de la palabra. Pero sabe una cosa, mi hermano, siempre existen obstáculos. Siempre hay obstáculos. ¿Por qué en ocasiones nosotros no disponemos un tiempo para la palabra? ¿Por qué no valoramos la palabra? ¿Por qué cuando existe el problema, en lo menos que pensamos es en la palabra? Sí, porque hay obstáculos. Siempre hay obstáculos en nuestra vida. Y hoy vamos a identificar dos obstáculos. El primero dice, no estamos dispuestos a escuchar. Si está usted anotando, sí, le felicito. Dice, el primero es, no estamos dispuestos a escuchar a los demás. Y el segundo es la falta de disciplina personal
respecto a la ira. Eso es lo que trata estos versículos. ¿Sí? No estamos dispuestos a escuchar a los demás y no tenemos una disciplina, ¿sí?, con respecto a la ira. Nos enojamos muy fácilmente, nos enojamos muy prontamente, ¿sí? En cuanto al uno, ¿sí?, necesitamos recibir la palabra, comprenderla, ¿sí?, y de esta manera vamos a crecer en ella. Pero si no la escuchamos, si no ponemos atención, si no indagamos en la palabra, si no meditamos en ella, va a ser difícil que nosotros podamos entender, ¿sí?, el propósito por el cual estamos atravesando la situación difícil en nuestra vida. No podemos oír la verdad de Dios, ¿sí?, si nos pasamos todo el tiempo distraídos, por decirlo así. No podemos escuchar a Dios si no indagamos en la palabra, si no le damos ese valor, si no la recibimos en nuestro corazón. Y Dios está tratando de comunicarse con nosotros, está buscando la manera, porque Él conoce, dice su palabra que Él conoce de qué tenemos necesidad antes de ir a Él. Si ha leído ese texto, entonces, mi hermano, es por eso, porque Dios está deseando en su corazón que recibamos la palabra. Santiago estaba tratando esta situación y estaba escribiendo porque veía situaciones de conflictos, situaciones de sufrimiento en medio de los hermanos. Recuerde que esta carta está escrita para los cristianos, no es una carta así abierta, está escrita a cristianos, a quienes han entregado su corazón y a quienes, a pesar, ¿sí?, de tener una relación con Dios, están pasando por sufrimiento. Este es el contexto. Por eso Santiago nos enseña a vivir de una manera práctica en medio del sufrimiento. ¿Y cuál es el propósito? Crecer espiritualmente, fortalecernos. Vamos a salir airosos y victoriosos a pesar de los problemas. ¿Pero cómo? Recibiendo la palabra con mansedumbre, dice el texto, reciba con mansedumbre la palabra. No podemos oír la verdad si nos pasamos distraídos, si no escuchamos la voz de Dios. Recuerde que el no escuchar trae conflictos. ¿Y qué ejemplo le puedo dar de esto, mi hermano? Mire, se me viene ahorita en la mente, ha habido 2 guerras mundiales. Si ha escuchado hablar de las guerras mundiales, ¿no? Ha habido 2 guerras mundiales. ¿Cuánta gente ha muerto a causa de las guerras mundiales? ¿Y todo por qué? Porque 2 personas, ¿sí?, 2 líderes mundiales no pudieron ponerse de acuerdo por no escuchar. No se pusieron de acuerdo, hubo conflicto entre ellos, hubo guerra y de esta manera murieron muchas personas. Mi hermano, cuando no escuchamos, ¿sí?, cuando no tenemos esa disposición por escuchar, ¿sí?, vamos a tomar decisiones incorrectas. Este principio, mi hermano, de recibir la palabra de Dios es igualmente cierto en cuanto a nuestras relaciones con los demás creyentes. Cuando no estamos dispuestos a escuchar a los demás y a tener en cuenta sus sentimientos, las cosas pueden terminar en palabras airadas o hirientes. Mi hermano, ¿por qué nos dice Dios? ¿Por qué nos habla Dios esto en la carta de Santiago? Muchas de las veces, mi hermano, ¿sí?, aún dentro de la iglesia del Señor se dan situaciones de conflicto, se dan situaciones pues que no debieran darse, pero porque no sabemos escuchar. Y esto trae como consecuencia, decíamos, palabras hirientes, palabras que no tienen que ser mencionadas entre el pueblo de Dios. Pero si usted y yo aprendemos, ¿sí?, a escuchar a los demás, si usted y yo tenemos esa paciencia
para oír a todos por igual, ¿sí? Vamos a ser sabios, como dice su palabra, y vamos a aprender, ¿sí? Aprender a vivir de una manera que agrade a Dios. Es importante saber escuchar, es importante. Miren, esta semana nosotros estábamos en célula, reunidos en célula. Y ya al final ya había terminado la reunión y ya se habían despedido algunos de mis hermanos. Y al final estuvimos platicando quienes nos quedamos. Y fue algo bonito, porque preguntábamos, sí, qué es lo que agrada y qué es lo que no agrada en la vida de nosotros. Uno de mis hermanos me dice, mi hermano dice, pues yo quiero serle sincero y yo veo esto en usted. Y eso es bueno, decirnos y escuchar, saber escuchar, y que no se geste en el corazón nada malo, nada en contra, porque dice que en la ira no obra la justicia. Santiago está tomando este tema de la ira, ¿sí? Si no sabemos escuchar, viene la ira. Si no sabemos escuchar con el corazón y entender que es para edificarnos unos a otros, viene la ira. Y en la ira no obra la justicia. Pero cuando recibimos con mansedumbre y escuchamos, vamos a crecer espiritualmente. Yo agradecí a mi hermano, gracias porque es importante, sí, en esa confianza, en ese círculo de hermanos, en ese círculo pequeño de célula, decirnos en qué estamos bien y en qué no estamos bien, pero siempre con el propósito de crecer. Y es algo que me llevé esa noche y dije, gracias Dios, porque a través de mi hermano tú me estás edificando, a través de señalar algunos aspectos en los cuales tengo que poner atención, tú estás haciendo que yo crezca espiritualmente. Mi hermano, y si usted, ¿sí?, así como yo, ponemos atención a lo que nos dicen, ponemos atención a lo que nos señalan y lo recibimos con mansedumbre, vamos a crecer espiritualmente, ¿sí? Y no va a haber esa ira, esa contienda, y la justicia de Dios va a estar obrando. Aún dentro de la iglesia cristiana, mi hermano, existe una raíz de conflicto que se da. Y estoy hablando de la iglesia en general, mi hermano, no especifico, estoy hablando de la iglesia en general. Usted ha escuchado acerca de divisiones que existen a veces. Tal congregación se dividió, hubo problemas, el pastor se llevó a unos, el líder de la iglesia se llevó a otros. ¿Por qué pasa esto? Porque no sabemos escuchar la voz de Dios, porque no sabemos escuchar la palabra, porque si la palabra estuviera en el corazón no existiera estas divisiones. Cristo no está dividido. Y es algo en lo cual nosotros tenemos que hacer hincapié y recibir, ¿sí?, la enseñanza para vivir un cristianismo práctico. Dice Santiago, ¿sí?, dice Santiago en este texto que es importante recibir la palabra. Dice, por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Pronto para oír. ¿Qué es pronto para oír? Sí, necesito escuchar, necesito estar atento, alerta, ¿sí?, a escuchar. Lo que es de Dios viene, lo que no es de Dios se desecha. Pasarlo por el filtro, pero es importante escuchar. Pronto para oír, tardo para hablar. A veces nos la pasamos hable y hable, mi hermano. Hable y hable y hable y hable y no sabemos escuchar. Cuando Dios está tratando de enseñarnos algo, no permitimos, porque estamos hable y hable y hable. En el discipulado nosotros hemos aprendido, ¿sí?, que un líder es aquel
que sabe escuchar a los demás. Y este es porque es un principio. Santiago nos lo afirma aquí, nos lo refuerza en este texto. No solamente es tardo, ¿sí?, para hablar, sino que tiene que ser tardo para airarse. ¿De qué está hablando aquí Santiago cuando toma el concepto de airarse, de enojarse? Habemos personas que decíamos, pues yo era de mecha corta. ¿Si ha escuchado esa frase? De mecha corta. ¿Qué quiere decir? Que pronto reaccionamos, pronto nos airamos, pronto, ¿sí?, cometemos locuras, porque no somos tardos. Santiago nos está enseñando a tomar ese tiempo. Hace unos años salía mucho el cuente hasta 10. Si lo veía usted en televisión, cuente hasta 10. Era este principio. Tárdese en reaccionar. Tárdese, aunque esté enojado, no reaccione inmediatamente. Serénese. Santiago nos dice, serénense. No reaccionen de manera pronta. No sean prontos para airarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las consecuencias no son buenas cuando hacemos, ¿sí?, cuando tomamos decisiones airados o enojados. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia, no obra la justicia de Dios. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Reciban, dice, reciban con mansedumbre la palabra de Dios. Recibir la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros, sí, necesitamos en medio de las pruebas, en medio de los problemas, recibir la palabra de Dios. Mi hermano, es importantísimo que todos los días usted y yo le dediquemos tiempo a la lectura de la palabra. Todos los días le dediquemos tiempo a la lectura de la palabra, porque eso va a traer una fortaleza espiritual a nuestra vida. Eso va a traer un crecimiento espiritual. Vamos a tener nosotros el argumento sólido y suficiente para atravesar las dificultades. ¿Sí? Y no es nuestra manera de pensar lo que nos va a sobrellevar en la adversidad. No es nuestra manera de pensar, no es nuestro criterio puesto en práctica. Es la palabra de Dios en nuestra vida. Recibir, necesitamos aquilatar la palabra de Dios en nuestra vida, porque es imprescindible que el cristiano tenga una relación con Dios a través de la palabra. Dios no se equivoca, mi hermano, y sabe de qué tenemos necesidad. Y le decía, esto muchas de las veces trae como consecuencia en la iglesia cristiana divisiones. Y eso no bendice a Dios, eso no honra a Dios. Que haya enemistades dentro del pueblo cristiano no obra a Dios. Necesitamos ser un pueblo fortalecido, un pueblo, sí, con ese amor fraterno, un pueblo unido, un pueblo de una sola manera de pensar y sentir. Dice Efesios que tenemos que sentir y pensar como Cristo. ¿Sí? Entonces, mi hermano, la palabra de Dios nos va a ayudar a fortalecernos como pueblo e ir, ¿sí?, y cumplir la misión que nos ha encomendado el Señor. Pero divididos, ¿cómo lo vamos a hacer? El pueblo no puede estar dividido. Necesitamos la palabra y fortalecernos en el Señor. Con problemas, ¿cómo vamos a ir? Con problemas, ¿sí? Y nuestra conducta, nuestra actitud, de acuerdo al problema que tengamos, no vamos a lograr nada nosotros. Pero si aún con problemas, pero fortalecidos en el Señor,
fortalecidos en la palabra, ¿sí? Dios va delante de nosotros. Sigamos. Necesitamos comportarnos de una manera que agrade y honre a Dios, mi hermano. Dios quiere que desechemos toda inmundicia, dice el verso 21, y aceptemos en nuestra vida la palabra de verdad, porque es la que nos puede transformar. ¿Queremos ser un pueblo transformado por Dios? ¿Queremos ser un pueblo de bendición? Mi hermano, la palabra en nuestra vida, pero recibirla con mansedumbre, recibirla. Eso es lo que nos pide el Señor, recibirla. Cuando escuchamos la palabra de Dios, mi hermano, y respondemos a ella, nos preparamos para aceptar su autoridad en nuestra vida. ¿Sabe usted que la autoridad de Dios trae transformación a nuestra vida? ¿Sabe usted que la autoridad de Dios trae bendición a nuestra vida? Y al ejercer la autoridad de Dios, somos un canal de bendición. Nos convertimos en un canal para bendecir a los demás. Y si usted está dispuesto y quiere ser ese canal, ¿qué necesita, mi hermano? La palabra de Dios. No solamente es creer en Dios, no es suficiente creer en Dios. Entonces, creerle a Dios es lo básico. Creerle a Dios es lo esencial. Pero ¿cómo usted va a creerle a alguien a quien no escucha? Necesitamos recibir la palabra, necesitamos escuchar la voz de Dios, ¿sí? Y es por eso que no solamente es recibir la palabra, sino también es hacer la palabra de Dios. Y acompáñenme ahí en el verso 22 al 25. Leíamos del verso 18 al 21. Y ahí nos enseña Dios a recibir la palabra de Dios. Pero no solamente recibir, se complementa con lo que nos dice del verso 22 al 25. Dice Santiago: ya recibiste la palabra, ya desechaste toda inmundicia de tu vida. Bien, ahora compleméntalo. ¿Cómo? Pero ser hacedores, dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mi hermano, cuando aprendemos a hacer lo que Dios nos está diciendo a través de la palabra, nosotros vamos a vivir de una manera que honra y glorifica a Dios. ¿Está usted de acuerdo con eso? ¿Usted quiere honrar a Dios? ¿Usted quiere glorificar a Dios? Necesitamos escuchar su palabra, necesitamos recibirla y ponerla en práctica, porque eso es lo que trae el resultado en nuestra vida: escuchar y hacer. Mi hermano, la aceptación sincera de la palabra en nuestra vida exige una acción, porque nos está llamando a obrar, a hacer, pero ser hacedores, dice, pero ser hacedores, nos está incitando a ponerla en práctica.
no solamente a llenarnos de conocimiento, sino a tener esa actitud para poder nosotros ser de bendición. Así que escuchar se vuelve imprescindible según lo que nos enseña el apóstol Pablo en la carta de Romanos 10:17. Y usted se sabe este texto, Romanos 10:17, ¿qué dice? Dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17, eso es lo que nos dice. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso hace un momento yo les decía, no es suficiente creer en Dios. Usted puede decir, es que yo tengo fe en Dios. Y todo el mundo puede decir, yo tengo fe en Dios. Pero esa fe, ¿en qué está basada? ¿Cuál es, sí, el argumento de su fe? ¿Cómo argumenta su fe en Dios? La palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Mi hermano, si no recibimos la palabra de Dios, si no tenemos la palabra de Dios, mi fe no es genuina, mi fe no es verdadera, mi fe no es bíblica, mi fe no está basada en su palabra, aunque usted tenga fe, pero no es una fe genuina, una fe que honre y glorifique a Dios. Entonces, mi fe se va a ir incrementando, mi fe va a ir fortaleciéndose en la manera en que yo busque a Dios, en la manera en que yo tenga esa comunión con Dios, como en los gimnasios, ¿no? Se ejercitan todos los días. Bueno, nosotros debemos ejercitarnos todos los días en la palabra, en indagar, en buscar, en escuchar la voz de Dios. Y de esta manera, mi hermano, no solamente vamos a oír, sino también vamos a obedecer lo que la palabra nos enseña, lo que la palabra tiene para nosotros, porque sería una necedad de nuestra parte, ¿sí?, no hacer como nos indica el Señor. Es a la manera de Dios, no a nuestra manera, no a su manera, mi hermano, es a la manera de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. Dice en el pasaje de Santiago, volvamos a Santiago 22:25, ¿sí? Dice Santiago usa una gráfica ilustrativa para presentarnos esta idea, y usa un verbo, el verbo considerad. ¿Qué entiende usted por considerar? Considerar. Veamos a una persona, quizá vamos a ponerle así. Voy a empezar a ver con detenimiento esas flores, y yo estoy considerándolas, estoy observándolas, estoy viéndolas, ¿sí?, detenidamente, hasta los más pequeños, ¿sí?, aspectos. Y paso tiempo en ella meditando, paso tiempo viendo, paso tiempo analizando, estoy considerándola. Mi hermano, Santiago usa esa palabra, considerar, y nos pone un ejemplo, el de una persona, ¿sí?, que está viendo su rostro, y esta persona está contemplando fijamente su rostro, dice. Fíjese cómo nos pone ese ejemplo. Si usted imagina a esta persona, ¿sí?, vamos a verla que está frente a un espejo y está viéndose, está considerando su rostro. Sería ilógico, mi hermano, pensar que en un breve de tiempo esta persona va a olvidar cómo es.
Si usted se pone al espejo y empieza a ver su rostro, su cara, y empieza a analizarla detenidamente, en el momento que usted se vaya, es ilógico pensar que se le va a olvidar, ¿sí? Va a tener algunos detalles en los cuales fijó su mirada, los va a tener ahí en su mente. Porque si usted se esmera, ¿sí?, en estar viéndose y en estar checando los más pequeños detalles, es imposible que se le vaya a olvidar en un lapso de tiempo corto. Por eso Santiago nos dice que es igualmente ilógico, ¿sí?, pensar que alguien estudie detenidamente la palabra y después se olvide de ponerla en práctica. ¿Sí entiende por qué dice Santiago esto? Es imposible pensar, mi hermano, que usted esté leyendo la palabra todos los días y en el momento de la prueba, en el momento de la aflicción, en el momento más indicado para vivir esa palabra, a usted se le olvide o a mí se me olvide. Entonces, dice Santiago, es imprescindible recibirla, pero también es imprescindible ponerla en práctica. Y no se nos va a olvidar. Viviendo, no se nos, como dice la frase coloquial, la práctica hace al maestro, ¿no? Si usted y yo practicamos la palabra todos los días, de lo que vamos aprendiendo, la practicamos, la ponemos en práctica, va a ser difícil que se nos olvide. Va a ser difícil, ¿sí?, que el problema o la situación vaya a traer en nuestra vida un aspecto negativo, sino que va a fortalecernos. Vamos a salir airosos de esa situación, ¿sí?, porque la palabra de Dios va a transformar nuestra vida. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, dice cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. Hay un propósito, mi hermano. Hay un propósito, ser bienaventurado en todo lo que hagamos. ¿Quiere usted ser bienaventurado? Ahora, ¿qué es bienaventurado? Bienaventurado es muy, pero muy feliz, muy dichoso, muy feliz, muy dichoso. Eso significa bienaventurado. Dios nos bendice, mi hermano, cuando vivimos constantemente de acuerdo con la perfecta ley, la de la libertad. Según el verso 25, dice que si vivimos en la ley, la de la libertad, vamos a ser bienaventurados. Ahora usted pudiera pensar, ¿a cuál ley se refiere? ¿A la del Antiguo Testamento? No, mi hermano. Aquí no se está refiriendo a la ley del Antiguo Testamento. No es lo que Santiago nos está enseñando. Nos dice y nos hace hincapié en la ley de la libertad. Ahora somos libres. ¿Por quién? Gracias al sacrificio de Cristo Jesús en nuestra vida. La ley perfecta que debemos seguir no es más que la voluntad, mi hermano, la voluntad de Dios presente a través de su palabra y revelada en la vida, en el ministerio y en las enseñanzas de Cristo Jesús. En esa ley, en la enseñanza de Cristo, ¿sí?
en esa revelación que la palabra nos da de la vida, de la obra de Cristo Jesús. En esa ley en la que tenemos nosotros que gloriarnos, que deleitarnos. En esa ley, mi hermano. No hay prueba, mi hermano. No hay prueba, no hay sufrimiento que tenga que impedir que sigamos el plan de Dios para nuestra vida. No hay ley, mi hermano. No hay prueba que nos detenga, ¿sí?, en la voluntad que tiene Dios para nuestra vida. Recuerde que Dios nos creó con un propósito. Y estamos en este mundo con un propósito: agradar, conocer a Dios. Pero muchas veces ese propósito se ve interrumpido por los problemas, por las dificultades que vienen a nuestra vida. Y porque no ponemos en práctica lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Su palabra es vital en la vida del cristiano, mi hermano. En Cristo tenemos el poder, mi hermano, necesario para vivir por encima de todas las circunstancias y para honrar a Dios con nuestra conducta. El Espíritu Santo, mi hermano, está en nosotros y Él nos revela la palabra de Dios. No existe, mi hermano, no existe nada que pueda, ¿sí?, apartarnos del amor de Dios. No existe nada. Dice el texto: ni lo alto ni lo profundo, ¿sí?, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi hermano, la palabra de Dios en nuestra vida nos da esa victoria, nos da esa libertad en Cristo, nos da ese crecimiento espiritual, nos da esa fortaleza espiritual que necesitamos para vivir todos los días y ser de bendición y agradar a Dios en todo lo que hagamos. Por eso es importante el compromiso, mi hermano. Comprometernos a recibir y a obedecer la palabra. Comprometámonos a recibir y a hacer efectiva la palabra de Dios en nuestra vida, y de esa manera, ¿sí?, vamos a sobrellevar el sufrimiento en medio de la adversidad. A pesar, mi hermano, de las circunstancias que estemos viviendo, a pesar de las circunstancias que tengamos, si usted y yo nos comprometemos a hacer estos dos aspectos, a vivir estos dos aspectos que Santiago nos enseña en este pasaje, en esta carta, le garantizo, mi hermano, que vamos a honrar a Dios. Le garantizo que vamos a ser de bendición a otros si usted y yo nos comprometemos a hacer efectivo esto. Pero, ¿qué tal que usted dice el día de hoy? Pues espiritualmente, pues yo no tengo problemas. Yo estoy encima de la montaña hoy en día. Hoy en día estoy fortalecido. Hoy en día yo vivo una comunión con Dios todos los días. Hoy en día yo estoy más que bendecido por la palabra. Hoy en día yo pongo en prueba o pongo en práctica la palabra todos los días. Yo estoy haciendo eso, mi hermano, que usted esté hoy compartiéndonos. Yo lo estoy viviendo. Y viera, ¿sí?, me gozo porque estoy haciéndolo. Pero medite en algo, mi hermano, y hágase una pregunta. Si usted está el día de hoy haciéndolo, ¿sí?, primero, pues, qué bien, ¿sí?, le felicito porque usted está cumpliendo la voluntad de Dios. Pero se está preparando para los tiempos cuando se encuentre un poquito más abajo. Hoy puede estar encima, dice usted, ¿eh?, encima, pero se está preparando para cuando vengan los problemas. Se está preparando para cuando enfrente la aflicción. ¿Usted considera que la oración y la dedicación a la palabra
¿podrán sostenerlo cuando lleguen las pruebas? No descuidemos, dice, no descuidemos una salvación tan grande, mi hermano. Los tiempos de sufrimiento pueden ser los más difíciles de nuestra vida y necesitamos estar listos y dispuestos a seguir aferrándonos a Dios, sean cuales fueren las circunstancias. Yo le invito, mi hermano, en esta mañana a aferrarse a Dios. Si usted tiene problemas, si usted tiene aflicciones, ¿sí?, y no sabe qué hacer, aquí hay dos consejos. Reciba la palabra y póngala en práctica. Reciba la palabra, ¿sí?, y sea hacedor de ella. Y esto va a traer como consecuencia que se va a fortalecer espiritualmente y va a crecer espiritualmente. Y esa relación con Dios se va a cultivar y se va a estrechar y se va a fortalecer más de lo que usted tiene el día de hoy. Y eso es lo que Santiago nos dice. Todo cristiano, ¿sí?, no está exento de sufrir, pero todo cristiano tiene la palabra de Dios, tiene el Espíritu de Dios que revela, ¿sí?, y tiene el compromiso de poner en práctica para ser de bendición a los demás. Yo le invito, mi hermano, que sea de bendición, que seamos de bendición a los demás. Ese es el propósito, ¿sí? Ese es el propósito de nuestra vida, ser de bendición a los demás, a pesar de las circunstancias que estemos atravesando. Que esas circunstancias no nos impidan ser de bendición y ser ese canal que Dios ha dispuesto para nosotros. Cierre sus ojos, mi hermano. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te agradecemos, Señor, en esta mañana por esta palabra, Señor, esta enseñanza que nos da, Señor. Padre, tú sabes de qué tenemos necesidad, Señor, y conoces nuestra situación. Sabes, Padre, que en nuestras circunstancias que vivimos,